queridos hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a Astask, Misterios del Rosario Astask. Es una alegría que hoy podamos encontrarnos una vez más para compartir un momento de oración, de reflexión y de confianza en el amor de Dios y en la protección de la Santísima Virgen María. Te invito a permanecer con nosotros hasta el final, abriendo el corazón a esta historia que desde hace siglos ha fortalecido la fe de innumerables creyentes. Ahora imagina por un instante llevar sobre tu pecho un pequeño trozo de tela marrón. A simple vista parece un objeto sencillo, humilde y sin ningún valor especial. Sin embargo, para millones de fieles en todo el mundo, ese escapulario representa mucho más que una prenda religiosa. Está unido a una de las promesas más conocidas y conmovedoras que la tradición atribuye a la Virgen María, una promesa que ha dado esperanza a generaciones enteras de cristianos. La tradición nos cuenta que en el año 1251 ocurrió un acontecimiento extraordinario. Un hombre se encontraba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. El peso de las preocupaciones y las dificultades parecían sus fuerzas, superar sus fuerzas. Justo cuando todo parecía perdido, una mujer rodeada por una luz llena de paz se presentó delante de él. No llegó acompañada de un mensajero, ni envió un signo lejano. Fue ella misma quien apareció sosteniendo el escapulario entre sus manos, mirándolo con ternura y firmeza. La Virgen le entregó aquel escapulario y le hizo una promesa que atravesaría los siglos. Quien muriera llevando este signo con verdadera devoción no padecería el fuego eterno. Aquellas palabras quedaron grabadas profundamente en el corazón de quienes conocieron este relato y dieron origen a una de las devociones marianas más extendidas de la Iglesia. Pero la historia no termina ahí. Existe un detalle que muchas veces pasa desapercibido y que rara vez se explica con profundidad. Y la mayoría conoce aquella primera aparición, pero muy pocos hablan de lo que, según la tradición, sucedió décadas después. Aproximadamente 70 años más tarde, la Virgen habría vuelto a manifestarse. La Vira, en esa segunda ocasión, reveló algo que completaba el significado de su promesa y ofrecía un motivo aún mayor para confiar en su intercesión. Lo que ocurrió en ese momento es una parte de esta historia que merece ser conocida y dentro de unos minutos la descubriremos juntos. Antes de continuar, si este mensaje despierta en ti un deseo sincero de acercarte más a María, te invito a escribir en los comentarios. Astrask, Virgen del Carmen, intercede por mí. Esa sencilla oración puede convertirse hoy en una expresión de confianza y de entrega a la Madre que nunca deja de acompañar a sus hijos. Sin embargo, para comprender plenamente el origen de esta devoción, debemos retroceder muchos siglos, mucho antes de que existieran los carmelitas, los conventos dedicados a Nuestra Señora del Carmen, los escapularios o las celebraciones litúrgicas que hoy conocemos.
Todo comienza con un hombre llamado Elías, un profeta elegido por Dios. Se encontraba completamente solo sobre el monte Carmelo, en la región que hoy forma parte del norte de Israel. El pueblo atravesaba un tiempo de profunda crisis espiritual. Hacía años que la lluvia no caía sobre la tierra y la sequía afectaba a toda la nación. Bajo el reinado de Acab, numerosos altares habían sido levantados en honor a dioses falsos, especialmente al ídolo Baal, alejando al pueblo del único Dios verdadero. Como consecuencia de aquella infidelidad, el cielo parecía haberse cerrado. En ese contexto decisivo, Elías había de enfrentarse con valentía a los 450 sacerdotes de Baal. Aquel momento marcaría un antes y un después en la historia del Monte Carmelo y prepararía el camino para una tradición de fe que muchos siglos después estaría profundamente unida a la devoción de la Virgen del Carmen y al escapulario que tantos fieles continúan llevando con amor y esperanza. Los falsos profetas perdieron. El fuego del Señor descendió. Y ahora Elías estaba solo sobre la montaña, postrado en tierra, con el rostro entre las rodillas. Pedía que la música lluvia regresara, pero no había una sola nube en el cielo. Pero Elías envió a su sirviente para que mirara hacia el mar. Una vez, 2 veces, 3 veces, 6 veces lo envió, y las 6 veces el sirviente regresó con la misma respuesta. Nada. El horizonte continuaba completamente vacío, pero Elías permanecía allí sin moverse, sin abandonar la oración. A la 7ª vez, el sirviente regresó con una respuesta diferente. Había visto una nube pequeña, tan pequeña como la palma de una mano subiendo desde el mar. Para Elías eso fue suficiente. Anunció la lluvia antes de que la lluvia comenzara, y poco después llegó una gran tormenta. Siglos más tarde, los primeros monjes que subieron a aquella misma montaña para vivir en silencio y oración leyeron esa historia. Pero vieron en ella algo más que el anuncio de la lluvia. En aquella pequeña nube contemplaron la figura de una mujer, la mujer que traería al mundo las aguas de la Salfión, María, mucho antes de que alguien la conociera por ese nombre. Por eso, aquellos monjes construyeron una pequeña capilla dedicada a ella en la ladera del Carmelo, y por eso comenzaron a llamarla la bienaventurada Virgen del Monte Carmelo. El nombre de la montaña en hebreo es Carmel, significa viña del Señor. Y para aquellos hombres María era la flor más hermosa de esa viña. En el siglo XI, un grupo de eremitas de diferentes lugares vivía en las cuevas de la montaña. Se establecieron cerca de una fuente que, según la tradición, había sido utilizada por el propio profeta Elías.
Vivían en soledad, en silencio, con un único deseo: encontrarse con Dios. Construyeron una pequeña capilla y comenzaron a llamarse los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Vincennes. No deseaban riquezas, no buscaban poder, solo querían permanecer allí en la montaña, en el silencio junto a ella. Pero la historia tiene su propio calendario, y el calendario de aquellos eremitas no les permitiría quedarse para siempre. Los ejércitos islámicos comenzaron a conquistar la región y los religiosos tuvieron que abandonar la montaña. A mediados del siglo XI llegaron a Europa, pero cuando llegaron se encontraron con un problema que nadie había previsto. Europa ya tenía sus propias órdenes religiosas, sus propias reglas, sus propias autoridades y sus propios intereses. Y los carmelitas parecían no encajar. Las autoridades eclesiásticas comenzaron a cuestionarlos, les imponían obstáculos y algunas personas llegaron a pedir directamente que la orden fuera disuelta. Se preguntaban quiénes eran aquellos hombres que afirmaban venir del desierto. La Orden del Carmelo estaba en peligro de desaparecer por completo. Y entonces llegamos al año 1251 y a un hombre llamado Simon Stock. Simon Stock era inglés, había nacido en el condado de Kent. Su sobrenombre revelaba algo sobre su historia. La palabra stock en inglés significa tronco, según la tradición. Y cuando era joven, eligió vivir como eremita dentro de la cavidad de un árbol antes de conocer a los carmelitas. Era esa clase de hombre, un hombre que no buscaba comodidades. Cuando los carmelitas llegaron a Inglaterra en el año 1242, Simón se unió a ellos. Tiempo después fue elegido prior general, es decir, se convirtió en el superior de toda la orden, pero llegó a ese cargo en el peor momento posible. En el año 1251, Simón convocó un capítulo general y pidió a todos los religiosos que rezaran, no como parte de una rutina, sino como reza alguien que necesita ayuda desesperadamente, porque ya no encuentra ninguna otra salida, porque ya la orden rezó sin descanso, de día y de noche, durante semanas. Simón había compuesto una oración dedicada a María, la oración conocida como Flos Carmeli, la flor del Carmelo. La repetía una y otra vez dentro de su celda. Aquellas palabras eran lo único que le quedaba. Llegó entonces la noche del 16 de julio de 1251. De ir, Simón se encontraba solo en sus celdas Cambridge. Rezaba como lo había hecho tantas veces, con el rostro entre las manos, sin saber si alguien estaba música, escuchando su súplica. Ella, entonces, en un momento que la tradición carmelita conserva desde hace casi 8 siglos, la celda cambió. Ella estaba allí rodeada de luz, rodeada de ángeles, y sostenía entre sus manos un trozo de tela marrón. Según la tradición, estas fueron sus palabras: «Recibe, hijo mío, este escapulario de tu orden. Es un privilegio para ti y para todos los carmelitas.
quien muera con él puesto no padecerá el fuego eterno. Es signo de salvación, protección en los música-peligros, prenda de paz y alianza eterna. Detente un momento y piensa en lo que aquella escena representaba. Una orden al borde de la desaparición. Un hombre que llevaba semanas, quizá meses, rezando sin recibir una respuesta visible. Y cuando la respuesta llegó, no fue mediante un decreto papal, no llegó en una carta enviada por los obispos. Según la tradición, fue ella quien apareció con un trozo de tela entre las manos y con una promesa. La palabra escapulario viene del término latino scapula, una palabra que significa hombro. Originalmente, el escapulario era una parte del hábito que los monjes llevaban sobre los hombros, pero en aquella aparición, ese objeto habría adquirido un significado diferente. Se convirtió en el signo visible de una promesa con nombre, con significado y con un profundo peso espiritual. Simón distribuyó el escapulario entre los religiosos. 7 meses después, el 13 de enero de 1252, el Papa Inocencio IV envió una carta a los obispos de Europa. En aquella carta reconocía oficialmente la existencia de la Orden del Carmelo. La persecución no desapareció de un día para otro, pero el momento más peligroso había quedado atrás. Con el paso del tiempo, la devoción al escapulario comenzó a crecer primero entre los carmelitas. Después, entre los fieles, la Iglesia permitió la utilización de una versión más pequeña para los laicos. Hoy, muchos siglos después, millones de personas continúan llevando ese pequeño trozo de tela sobre el pecho. Pero ahora llegamos a lo que te prometí al principio. Imagina el momento de tu muerte e imagina que el primer sábado después de tu partida alguien desciende para buscarte. No se trata de una promesa vaga. No se habla de un quizá o de un tal vez. Se habla de un sábado, de un momento concreto y de ella misma descendiendo. Esto era algo que Simon Stock no sabía que estaba pidiendo cuando rezaba aquella noche en Cambridge. Y es lo que, según la tradición, María habría explicado a otro hombre 70 años después. En el año 1322, el Papa Juan XXII habría recibido una visión. En aquella visión, María le habría hablado sobre quienes llevaban el escapulario y morían música en gracia de Dios. Porrais decía, esa tradición llegó a ser conocida como el privilegio sabatino. Según la tradición, estas habrían sido sus palabras. Yo, su madre, bajaré al purgatorio el sábado siguiente a su muerte, y sábado siguiente, y sacaré de allí a las almas que hayan llevado el escapulario con devoción. No se trataría solamente de una protección durante la vida, ni únicamente de la promesa de no caer en la condenación eterna. En Niomens, la tradición habla de algo más. Habla de una madre que desciende, de una madre
que no abandona a sus hijos, de una madre que conoce el nombre de cada alma y que sabe cuándo debe ir a buscarla. Si una persona ha vivido con fe, si ha llevado el escapulario con verdadera devoción, no permanece sola esperando en la oscuridad. Hay una madre que conoce su nombre y que sabe cuál es su sábado. El Papa Juan XXII publicó la llamada Bula Sabatina, en la que se explicaban las condiciones relacionadas con este privilegio. La Sagrada Congregación de Indulgencias volvió a tratar esta devoción en el año 1908. El Papa Pío Osense, durante el Música séptimo centenario de la entrega del escapulario, escribió: el santo escapulario, que puede ser llamado el hábito de María, es signo y prenda de la protección de la Madre de Dios. El Papa Juan Pablo II, entonces, también llevó el escapulario durante toda su vida. Sin embargo, sus condiciones no deben entenderse como algo automático. El escapulario no es un amuleto. No basta con colocarlo alrededor del cuello y después olvidarse de Dios. Quien desea vivir esta devoción debe llevarlo con fe sincera. Debe buscar una vida de castidad de acuerdo con su propio estado de vida y debe cumplir las oraciones o prácticas indicadas por el sacerdote en el momento de la imposición. En el momento de la imposición. No es magia. Es una alianza y toda alianza pide una respuesta de las dos partes. El escapulario no promete una vida sin problemas. No promete que todo saldrá como queremos. No garantiza que los médicos siempre nos darán buenas noticias. Tampoco promete que las personas que amamos tomarán siempre las decisiones correctas. La promesa es diferente. Es la promesa de que no estaremos solos en el momento más oscuro, de que ella conoce nuestro nombre y de que cuando todo lo demás termine, habrá una madre esperando al otro lado del sábado. Eso es lo que representa aquel pequeño trozo de tela marrón, y ella continúa siendo la misma madre que era en el año 1251. Su amor no ha cambiado. Virgen del Carmen, Madre del Carmelo, Estrella del Mar. Tú que antes, incluso de tu nacimiento, ya estabas presente en la oración de un profeta, aunque él todavía no conociera tu nombre. Tú que fuiste anunciada en aquella pequeña nube que surgió sobre el mar, antes de que el mundo llegara a conocerte. Intercede ahora quienes llevan mucho tiempo rezando sin recibir ninguna señal, por quienes que están orando por séptima vez y que el cielo permanece completamente cerrado, por quienes cielo completamente cerrado, por quienes llevan años pidiendo lo mismo y a pesar del cansancio continúan de rodillas. Tú que enseñaste a Elías que la séptima oración podía alcanzar lo que la primera todavía no había alcanzado, intercede por música ellos. Intercede por quienes tienen miedo de morir, por quienes se despiertan durante la noche sintiendo un peso en el pecho, un miedo que no saben explicar, pero que conocen demasiado bien, por quienes no saben qué encontrarán al otro lado y no encuentran nada en lo que puedan apoyarse. Tú que prometiste a Simón que no habría abandono en ese momento,
que estarías presente y que descenderías pues tú misma el sábado siguiente. Intercede por ellos. Intercede por quienes han perdido a una persona amada y no saben si está bien, por quienes se preguntan si aquella persona llegó al lugar al que debía llegar, por quienes cargan un silencio sin respuesta desde hace meses o desde hace años. Pide al Señor que les conceda una paz que no nazca solamente de sus propios pensamientos. Es porque hay una paz que ellos por sí solos no pueden fabricar. Intercede por quienes viven en un peligro real, por quienes salen de casa sin saber si podrán regresar, por quienes atraviesan situaciones que no eligieron y que tampoco pueden controlar y que tampoco en los peligros. Tú que eres protección en los peligros. Como dijiste aquella noche de julio, cúbrelos hoy con tu manto. Intercede por quienes han sentido como su fe se secaba lentamente, sin siquiera darse cuenta, por quienes antes creían con facilidad, pero ahora ya no saben con certeza qué les queda, por quienes todavía van a misa, pero que en el silencio de su corazón se preguntan si todo esto es verdad. Tú que no abandonaste a los carmelitas cuando estaban a punto de desaparecer, no abandones a quienes están a punto de rendirse. Intercede por quienes cargan heridas espirituales que nunca eligieron, por quienes crecieron en familias donde Dios no tenía lugar o donde se les enseñó una imagen equivocada de Él, por quienes necesitan construir su fe desde el principio sin un modelo, sin una guía, sin un mapa. Tú que eres madre y no cierras la puerta a quien se acerca con sinceridad, música, recíbelos, intercede también por los enfermos que saben que ya no van a mejorar, por quienes sienten que están llegando al final de su vida y lo saben por quienes los cuidan, música. Y también conocen la verdad, aunque no se atrevan a decirla en voz alta. Tú que prometiste estar presente en el momento del paso, no te alejes de ellos durante estos días de espera. Virgen del Carmen, intercede por nosotros. Amén. Hubo un profeta que rezó 7 veces sin ver ninguna señal y a la 7ª vez contempló una pequeña nube que lo cambió todo. Con el paso del tiempo, otros hombres de profunda fe llegaron al Monte Carmelo. Aquellos monjes comprendieron que ese lugar no era solamente el escenario de la misión del profeta Elías. Descubrieron en aquella montaña un llamado permanente a vivir en oración, en silencio y en total confianza en Dios. Allí comenzó a crecer una espiritualidad que, con los siglos, quedaría unida para siempre a la devoción de la Virgen del Carmen. Muchos años después, la historia nos conduce hasta Cambridge. Cambridge. Allí, un hombre llevaba semanas elevando sus súplicas al Señor, buscando consuelo y ayuda en medio de las dificultades. Según la tradición, durante una noche del mes de julio recibió una gracia inesperada. Lo que contempló en aquel momento superó todo lo que alguna vez había imaginado. Elías,
La Virgen se hizo presente para entregarle un signo sencillo, el fuego dos entrias, pero lleno de un profundo significado para todos los que confiarían en su protección. Sin embargo, ese no sería el final de la historia. Después de aproximadamente 70 años de silencio, la tradición afirma que la Virgen volvió a manifestarse. En aquella segunda visita, confirmó y completó la primera promesa, dejando un mensaje que ha fortalecido la esperanza de innumerables fieles a lo largo de los fieles, los sigues a lo largo de los siglos, su sol, hoy. Toda esa historia de fe, de confianza y de amor maternal permanece representada en un pequeño trozo de tela marrón, un signo humilde que continúa recordándonos la cercanía de María y su constante intercesión por todos aquellos que desean caminar con fidelidad junto a su Hijo. Si este mensaje ha fortalecido tu corazón, te invito a escribir en los comentarios: Asts, Virgen del Carmen, intercede por mí. Será una hermosa manera de unir tu oración a la de tantos hermosos que forman parte de esta comunidad de fe. Y si este contenido te ha ayudado a conocer un poco más la riqueza de nuestra tradición católica, no olvides dejar tu astaras, me gustas y astaras, suscribirte a Misterios del Rosarios. De esa manera podrás acompañarnos cada día en nuevos momentos de oración, huevos en nación, Ela, reflexión e historias que alimentan nuestra confianza en Dios y en la Santísima Virgen. En unos instantes encontrarás en tu pantalla otro video que hemos preparado con mucho cariño y que, estoy seguro, también fortalecerá tu fe y te acercará más al Señor. Te invito a continuar este camino espiritual junto a nosotros haciendo clic en ese video. Gracias por haber compartido este tiempo de oración. Que la Virgen del Carmen cubra siempre tu vida con su protección y presente tus intenciones ante su Hijo Jesucristo. Que Dios te conceda una noche llena de paz y, si Él lo permite, nos volveremos a encontrar mañana aquí en Misterios del Rosario para seguir rezando y creciendo juntos en la fe. Que Dios te bendiga.